Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Damo y hoy vamos a ver la teoría del Gestalt aplicada a la comedia. Así que no te vayas, que entra la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces, quiero comentarles que hoy me voy a meter en un ámbito que no es el mío, que es el ámbito de la psicología, así que perdón, psicólogo, psicóloga Freud, voy a simplificar un concepto para solamente poder explicar cómo se aplica esta teoría a la comedia. Así que, ¿qué sería el Gestalt? El Gestalt sería la forma que tiene el cerebro de percibir el entorno, ¿no? Que el cerebro busca patrones, busca estructuras para poder organizar la información de una manera para poder entender dónde está sumergido y el entorno y cómo nos tenemos que desenvolver, ¿sí? Más que nada es eso, ¿no? Busca maneras de organizar la información para hacerla feliz. Bueno, y la teoría del Gestalt consta de 6 principios, ¿no? El primero de ellos es figura y fondo, que más o menos sería que hay una figura y hay un fondo detrás, ¿sí? Entonces el cerebro distingue entre la figura y el fondo. Un ejemplo sería las estrellas y el cielo, ¿no? Las estrellas es la figura, el cielo es el fondo. Vamos a ver ahora un ejemplo donde se puede aplicar esto, pero súper bien. Miremoslo. La primera. Muy bien. Están contentos, señoras y señores. Londres parece haberse vuelto totalmente loco. Recibimos informes de tremendos embotellamientos por todas partes. Las autoridades aconsejan que salgan inmediatamente de sus casas y busquen refugio. ¡Dios mío! ¡George! Yvonne. ¿Cómo te va? Tirandillo. ¿Vives por aquí? Sí, ¿y tú? También, acabo de comprarme una casa. ¿Comprar? Ya lo sé, suena raro, ¿eh? ¿Tú sigues con...? Liz. Hizo 3 años la semana pasada. Oh, ¿hicisteis algo especial? Lo celebramos hoy, iremos a cenar. Bueno, entonces justamente en esta escena se puede ver que acontecen situaciones en simultáneo, pero una adelante y una detrás. Entonces el espectador está mirando a ambas. Sin embargo, sabemos a cuál prestar atención, porque la otra está borrosa. Entonces acá figura y fondo. Al contrario, yo puedo mantener y cambiar el foco de atención cuando yo quiera en la comedia, ¿no? Decir, bueno, ahora en vez de que mires en la figura que está enfrente, mira el fondo y la figura no se ve, ¿sí? Entonces cambio la perspectiva. Y esto es comedia, es un golazo. ¿Por qué digo? Porque se puede hacer comedia con cosas contradictorias. Yo puedo tener una situación acá y puedo tener totalmente lo contrario atrás. En la escena, claro, se ve a un tipo comprando flores y atrás se ve el apocalipsis. O sea, ¿por qué flores vas a comprar si atrás se graba el mundo? ¿Sí? Entonces acá justamente el contraste es lo que genera la comedia, ¿sí? Y lo gracioso. Y acá se está aplicando esta teoría. ¡Qué loco! Después tenemos la proximidad, que dice que si tenemos un punto separado y tenemos muchos puntos juntos, el cerebro va a ponerlos todos juntos, como si fuera un grupo. De igual manera, el otro principio es la similitud. ¿Qué quiere decir esto? Si un grupo de puntos tiene cierta característica y otro grupo de puntos tiene otra característica, por ejemplo en color, el cerebro los va a identificar con 2 colores. Hay 2 grupos de 2 colores. Así los identifica el cerebro. Simplifica las cosas. El cerebro, mira, dice, a mí no me das con problemas, yo simplifico todo, pim pum pam, la vida es más fácil. Después viene la continuidad, ¿no? El otro principio, que si hay un punto, el cerebro ve una línea, ¿sí? No ve un puntos alineados, ve simplemente una línea. Eso es el concepto de continuidad. Y ahora vamos a ver en qué casos se aplica esto, lo que acabamos de ver. Veamos, seguramente conoces la película, veámoslo. ¡Ahí está Zuko! ¿De qué vas disfrazado? Denny, pareces un atleta. Chico, qué elegante. Todo un campeón de atletismo. ¿Pero qué es esto, un disfraz de carnaval? ¿A quién le ha robado esta chaqueta? Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en atletismo. Ah, no me fastidies. ¿Denny Zuko, un deportista? ¿En serio? ¿Te vas de nuestro grupo? Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy y voy a hacer lo que sea para conseguirla.
el fin de semana libre? Bueno, claro, justamente acá vemos a 3 bailarines, ¿sí? Los 3 amigos de John Travolta, que están vestidos iguales y que los 3 hacen un grupo. Versus John Travolta, que es el protagonista, que está vestido justamente con los colores inversos. Entonces acá estamos viendo aplicados estos principios en la imagen. Lo mismo pasa del lado femenino. Vemos a la actriz y vemos a las otras 3 actrices que tienen colores claros, ¿sí? Floreados, y a la actriz que está de negro. Y justamente los 2 protagonistas están de negro. Entonces acá justamente se puede ver la continuidad, la similitud, ¿sí? Y la proximidad, ¿sí? Que siempre están juntos. Está el grupo de hombres por acá, el grupo de mujeres por acá. Fíjense que así trabaja el cerebro y así se puede plantear una escena con muchos personajes, pero que el cerebro ayuda a simplificar para que no sea un caos. Si el cerebro no tendría esta facilidad automática de hacer las cosas, veríamos un montón de personas y nos llevaría tiempo poder analizar todo lo que ocurre en la escena. Pero claro, una escena con tantos personajes hay que ir agrupándolos. ¿Está claro? ¡Sí! Bueno, y después tenemos el cierre. El cierre significa que el cerebro completa la información faltante. Entonces, esto es justamente cuando tenemos una palabra que le faltan letras y tenemos ahí guión para completar la letra, ¿sí? Bueno, el cerebro tiene que completar la letra que está faltando para formar la palabra. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a la comedia? Ahora te voy a dar un ejemplo que te vas a caer porque mirá, estuve buscándolo y lo encontré, ¿eh? Así que vamos a ver este ejemplo y lo comentamos, dale. Acá lo que hace es que el cerebro está mirando la película a través de los actores, ¿sí? Entonces el cerebro hasta puede interpretar, nosotros podemos interpretar si en la película, que es una película de terror, si hay un momento de tensión, si hay un momento de sangre, ¿sí? Por los colores. Entonces no estamos viendo la información, el cerebro está haciendo todo el proceso a través del actor y eso se llama principio de cierre. Entonces acá vemos un ejemplo donde podemos aplicarlo en comedia. Qué interesante este ejemplo, la verdad que este ejemplo explica tal cual este principio. Bueno, entonces esta teoría está muy buena porque siempre genera sorpresa en el espectador y tiene una profunda elaboración intelectual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder crear humor con esto, utilizando esta teoría, se necesita mucho previo análisis, se necesita crear la escena, ¿sí? Montarla, no es así de fácil. Se necesita un proceso previo para poder generar comicidad con este tipo de teoría. No es fácil. Y también se corre el riesgo, como es muy intelectual, de que el público no la entienda, ¿sí? Generalmente, si uno no conoce esta teoría, no sabría que todos los personajes de Grease están vestidos de esa manera porque hubo gente que la pensó la escena, ¿sí? Hubo gente que diseñó la escena. Entonces, claro, todo ese proceso hay un trabajo detrás, no es todo al azar. ¿Por qué se vestirían 3 personas iguales sin querer? No, ahí hay personas que pensaron, ustedes 3 iguales, va, ¿sí? Entonces, claro, hay un proceso atrás que, digamos, la gente puede o no darse cuenta de ello. Pero ahora que nosotros sabemos sobre la teoría del Gestalt aplicada a la comedia, lo podemos ver. Así que mira, nada más por hoy. Por favor, suscríbete a mi canal, siempre lo digo porque si no me olvido y yo necesito suscriptores para saber si tengo que seguir escribiendo sobre comedia. Nada más por hoy, te dejo un saludo y nos vemos en el próximo video. ¿De dónde va a ser? Si no, acá en Comedia Contamos. Hasta luego, chao, chao.